Hola y bienvenida a Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un proyecto nuevo y en esta oportunidad vamos a tejer este lindo gatito llavero que ves aquí. Es un gatito tejido en 2D, me refiero a que hemos tejido dos piezas planas similares y las hemos unido con puntos bajos. Hemos puesto un poco de relleno y así es como queda. Mira qué bonito y simpático queda este lindo llaverito de gatito en 2D. Muy bien. Ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Los materiales que necesitamos es hilo de algodón del color que tú desees. En este caso yo escogí este de color celeste. Voy a tejer el proyecto con una aguja de crochet de 3 milímetros. Necesitamos unos ojitos de plástico. Yo escogí estos de 8 milímetros. Necesitamos un poco de algodón sintético, tijeritas y agujas para coser lana. Necesitamos también, me estaba olvidando, de un poco de hilo de bordar de color negro para hacer estos detalles de la carita. Y si deseas un poco de maquillaje o pinturas pastel para ponerle estas mejillas de color rojito. Si deseas utilizarlo como llavero, necesitamos este colgador de llaveros y un poquito de hilo de fantasía brillante. Muy bien, y ahora con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Dando inicio a las instrucciones, vamos a comenzar tejiendo una cadeneta. Esta cadeneta va a tener en total 10 cadenas. Listo, ahora voy a tejer una cadeneta adicional. Esta cadeneta me sirve para comenzar a tejer los siguientes puntos que van a ser puntos bajos. Entonces, voy a tejer sobre cada una de las cadenetas un punto bajo. La vuelta número 2 va a tener en total 10 puntos bajos. Listo. Ahora vamos por la vuelta número 3. Levantamos una cadeneta, giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer un aumento, es decir, 2 puntos sobre un mismo punto. Después tejemos 8 puntos bajos y para terminar vamos a tejer un aumento. La vuelta número 3 va a tener en total 12 puntos bajos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 4. Para esto, en cada vuelta, como te dije, levantamos una cadeneta y giramos el tejido. Vamos a tejer un aumento. A continuación tejemos 10 puntos bajos. Y para terminar hacemos un aumento. Esta vuelta tiene en total 14 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. Levantamos la cadeneta, giramos y vamos a tejer un aumento. A continuación 12 puntos bajos. Y para terminar tejemos otro aumento. Esta vuelta tiene en total 16 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos por la vuelta número 6. Nuevamente tejemos una cadeneta, giramos el tejido, comenzamos tejiendo un aumento. A continuación vamos a tejer 14 puntos bajos y para terminar tejemos un aumento. Esta vuelta tiene en total 18 puntos bajos. Y así es como me va quedando el tejido. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta, nuevamente, cadeneta, giramos el tejido, hacemos un aumento. A continuación, tejemos 16 puntos bajos. Y para terminar, tejemos un aumento. Esta vuelta tiene en total 20 puntos bajos. Y así es como me va quedando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es tejer 20 puntos bajos en las siguientes vueltas, desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 16. Es decir, que ya no vamos a realizar aumentos. Tejemos la misma cantidad de puntos. No te olvides que son 20 puntos bajos en cada una de las siguientes vueltas. Yo voy a avanzar y te muestro cómo ha quedado cuando haya terminado de tejer la vuelta número 16. He terminado de tejer hasta la vuelta número 16 y el tejido me va quedando así, de esta forma. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 17. Entonces hacemos la cadeneta, giramos y vamos a comenzar tejiendo una disminución. ¿Cómo voy a hacer la disminución? Mira, introduzco el crochet, jalo, voy al siguiente punto, introduzco el crochet, jalo. Tengo 3 hebras en el crochet y cierro. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora me corresponde tejer otra disminución que la hago de la misma forma. Cierro.
Listo. Esta vuelta tiene en total 6 puntos bajos y como puedes ver ya hemos comenzado a tejer las orejitas. Voy a tejer primero la orejita aquí de la derecha y después la de la izquierda. Muy bien, ahora la siguiente vuelta que corresponde a la vuelta número 18, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer una disminución, después 2 puntos bajos y para terminar otra disminución. Esta vuelta tiene en total 4 puntos bajos. En la vuelta número 19 voy a tejer 4 puntos bajos. Es decir, un punto sobre cada uno de los puntos. Continuando vamos por la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer 2 disminuciones. Entonces voy por la primera y ahora hago la segunda disminución. En la vuelta número 21 voy a tejer 2 puntos bajos. Y ya para terminar, en la vuelta número 2 voy a tejer una disminución. Listo. Y así es como queda la primera orejita. Mira. Ahora lo que voy a hacer es cortar este hilo y vamos a tejer la otra orejita. Entonces me pongo en esta posición. No me voy a poner así porque no puedo comenzar a tejer, digamos, para el otro lado. Tiene que ser así. La orejita que hemos tejido es la derecha. Ahora vamos a tejer la oreja izquierda. Vamos a dejar aquí en la base 4 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4. Y voy aquí. Para esto mi hilo ya tiene que estar preparado con un nudito. Paso por aquí el hilo y comienzo. Voy a tejer o voy a repetir las vueltas número 17 hasta la vuelta número 22. Entonces la vuelta número 17 corresponde a una disminución. Listo. Después 4 puntos bajos. Listo. Y ahora otra disminución. Ahora vamos a tejer una cadeneta, giramos el tejido y vamos por la vuelta número 18. Comenzamos tejiendo una disminución, después 2 puntos bajos y para terminar esta vuelta otra disminución. Listo. Ahora giramos, hacemos cadeneta, giramos y tejemos 4 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos nuevamente una cadeneta, giramos el tejido y vamos a tejer la vuelta número 20 haciendo 2 disminuciones. Una disminución y otra disminución. Nuevamente levantamos cadeneta, giramos el tejido y vamos a tejer 2 puntos bajos en la vuelta número 21. Y para terminar en la vuelta 22, hacemos una disminución. Y así es como queda. Muy bien, en esta primera pieza vamos a jalar el hilo y vamos a cortar. Así es como queda esta pieza y es lo mismo parte por delante o parte por atrás. Muy bien, como esta pieza tienes que tejer una completamente similar. Aquí ya la tengo lista y lo que te recomiendo es no cortar el hilo de la segunda pieza tejida. La primera pieza tejida sí cortas los hilos. En la segunda pieza tejida no cortas los hilos. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer lo siguiente. Vamos a unirlas. Entonces yo lo pongo así. Tomo mi crochet. Entonces para hacer la unión es muy fácil. Lo que hago es comenzar a unir esta pieza, mira, con puntos bajos. Y si deseas hacerlo mejor y que no haya ningún tipo de equivocación, te recomiendo con ayuda de unos marcadores de vuelta unir las partes principales. Por ejemplo aquí, este primer punto, este punto de aquí, y aquí puede ser la otra orejita. Incluso aquí tienes 2 hilos y los puedes amarrar o hacer un nudito, mejor dicho, así. Listo. Ya. Muy bien, comenzamos. Ya hemos hecho un primer punto bajo y así tienes que hacer un punto bajo uniendo las 2 piezas. Mira, punto bajo. ¿Ves? Voy al siguiente espacio y voy a hacer punto bajo. Y así tengo que ir uniendo estas 2 piezas con puntos bajos. Como puedes ver es muy fácil. Solamente es cuestión que prestes mucha atención para que las dos queden muy bien unidas.
Voy a avanzar un poco más y te muestro cómo va quedando esta unión. Estoy avanzando con la unión y quiero mostrarte cómo va quedando. Mira, ahí van quedando los puntos bajos. Como ves, estamos uniendo las dos piezas. Por la parte de atrás va quedando así y por la parte de adelante así. Antes de colocar el relleno, vamos a colocar los ojitos, estos ojitos con broche de seguridad. Yo los voy a colocar más o menos a esta altura. Mira. Los ojitos los voy a colocar aquí, más o menos la distancia es desde la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre la vuelta 9 y 10. Aquí los estoy colocando. Y ahora sí, les pones el broche de seguridad y ya puedes continuar tejiendo. Les he colocado, mira, el brochecito y ahora lo que voy a hacer es continuar uniendo estas piezas. He avanzado un poco más con la unión y antes de continuar voy a colocar el relleno. Entonces tomamos el algodón sintético y vamos a ir rellenando todas las partes de este gatito, especialmente las orejitas también. Llevamos el algodón sintético a todas las partes, como te dije. Mira, aquí estoy poniendo el relleno en las orejitas. Ahora voy a continuar haciendo la unión con los puntos bajos. Voy a avanzar un poco más y después nuevamente voy a colocar el relleno. He avanzado un poco más con la costura y lo que me corresponde ahora es rellenar. Trata de distribuir completamente el relleno, es decir, que llegue a todas las partes de nuestro gatito. Ya va tomando más forma nuestro gatito y ahora vamos a continuar haciendo la unión de las piezas. Mira, ya nos falta muy poquito y lo que voy a hacer ahora es rellenar esta parte superior de esta orejita. Vamos a colocarle aquí un poco de relleno. Y ahora sí, he terminado de hacer la unión y lo que voy a hacer es cortar este hilo. Quiero mostrarte cómo va quedando nuestro proyecto. Ahora sí, lo acomodamos, llevando el relleno a todos los lugares. Y mira, así es como va quedando nuestro lindo gatito. Ahora vamos a hacer los detalles. Ahora voy a esconder estas hebras con ayuda de una aguja y vamos a hacer los detalles de la carita. Muy bien, ahora vamos a tomar el hilo de bordar. Mira, yo ya lo tengo aquí en una aguja y lo que vamos a hacer es la naricita. Entonces llevo este hilo por aquí y vamos a hacer la naricita. A bordarla aquí entre los ojitos. Así de esta forma. Mira. Muy bien, veo que está bien y ahora continúo. Voy a hacer puntadas. En este caso tienes que hacer las puntadas que tú desees. Si haces más puntadas, la naricita va a quedar más oscura. Muy bien, una vez que ya hemos terminado de hacer esto, lo que vamos a hacer es, mira, llevar este hilo para aquí y vamos a hacer la boquita de nuestro gatito. Entonces, me voy por el medio, mira, jalo el hilo y así es como me queda la primera parte de la boquita de nuestro gatito. Vamos ahora al otro extremo a hacer lo mismo. Listo. Entonces voy al medio y ahora voy para abajo. Paso la aguja por aquí para sujetar el hilo. Y así es como me queda. Mira qué linda la boquita de nuestro gatito. Y ahora vamos a hacer sus bigotes. Tejer los bigotes es muy fácil, solamente mira, son 2 líneas diagonales. Aquí también voy a hacer otras 2 líneas diagonales. Mira, así es como me quedan los bigotitos y ahora, aprovechando que tengo un poco de hilo aquí todavía en la aguja, voy a hacer las cejitas. Así, de esta forma. Mira, mira qué bonita que queda la carita de nuestro gatito y hasta incluso le puedes hacer aquí 3. Mira, le puse también 3 rayitas arriba y mira qué bonito que va quedando nuestro gatito. Y ahora le vamos a colocar un poquito de maquillaje. Para colocar el maquillaje yo utilizo estas pinturas pastel que ves aquí, que son así. Entonces lo que voy a hacer es raspar un poquito el color. Aquí tengo el color rojo, lo raspo un poquito y ahora sí le vamos a colocar maquillaje en sus mejillitas acá, mira.
Ahí le colocamos maquillaje en bolita o en redondo. Como puedes ver, es muy fácil. Le soplamos un poco y ahora acomodamos nuestro gatito. Y ahora sí te muestro cómo ha quedado nuestro gatito ya con todos los detalles realizados. Mira qué ternura de gatito. Aquí tengo el amarillo que tejí anteriormente, al que le puse este colgante para que sea un llavero. Esto es muy fácil, solamente pasas el hilo fantasía por atrás, haces un nudito como puedes ver y lo cuelgas en este arito. Y ahora sí podemos decir trabajo terminado. Si te gustó este videito, no dudes en regalarme un like, de compartir este videito o dejarme aquí escrito un comentario. De esta manera apoyas mi proyecto. Y me motivas, claro está, a seguir compartiendo tutoriales gratuitos. Ahora sí me despido, deseándote que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.